Volvimos. ¿Cómo reduzco yo la producción de desechos, Natalie? ¿Qué es un desecho? Algo que ya no me sirve. Si yo lo reutilizo, ya no es un desecho, porque me sirve materia prima para otra cosa. Entonces voy a bajar la cantidad de desechos, Natalie. ¿Correcto? Eso es lo que pasa, por eso es que se reduce la cantidad de desechos porque ya esos desechos sirven para materia prima en otro lado. ¿Mm? Es un problema grande, es un problema grande que hay, pero ya ves que entre los países pobres hay desechos, no tienen un buen manejo de desechos, pero no generan tantos desechos como los países industrializados. Bien, entonces continuemos. Ahora viene algo... Listo, yo le digo. ¿Conjuntivitis? Sí, pues aquí hay conjuntivitis, pero no es epidemia. Daisy, no son tan fáciles. Yo le decía aquí a Mónica que yo le estoy dando este tema de residuos en 10 minutos, 20 minutos, ¿cierto? Y yo lo vi en 2 semestres de estudio, ¿correcto? Entonces, pues, con paciencia hay que leer, hay que tener una buena comprensión de lectura. Entonces vamos a mirar, vamos a seguir aquí con los residuos y vamos a mirar cómo se clasifican los residuos, ya que estamos hablando de la separación, ¿cierto? No, pero es que hemos visto varios temas. Hemos visto emisiones, contaminación atmosférica, hemos visto pérdida de la biodiversidad, hemos visto varios temas, Laura, no solo residuos sólidos, residuos solo lo hemos visto hoy. Bien, entonces, la clasificación es muy importante, porque si nosotros queremos reducirlos, si nosotros queremos reducir la cantidad de residuos, necesitamos hacer una buena clasificación. Y los actores más importantes somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos los importantes que debemos hacer la separación en la fuente. Bien, ¿cómo los clasificamos? Hay muchas clasificaciones, pero podemos decir que tenemos que según su composición, que es lo que nos interesa a nosotros, está entre residuo orgánico, que es el de todo lo que es, llamarlo entre comillas, natural, ¿cierto? Todo lo que se descompone, cáscaras, todos los residuos de comida, ¿m? Eso es orgánico. Inorgánico, pues lo que no se descompone, ¿sí? También tenemos, que es lo que casi siempre sucede, una mezcla de residuos. ¿Qué es una mezcla de residuos? Cuando ustedes en las casas no separan esos residuos. Que cogen las cajas, las botan con el vidrio, la botan con las cáscaras, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Entonces hay una mezcla de residuos. Y tenemos otra que son residuos peligrosos, que son todos aquellos que pueden ocasionar un peligro a la salud, ¿cierto? El concentrado de las mascotas, tú vas a botar el concentrado o vas a botar la bolsa donde estaba el concentrado. La materia fecal es orgánica, sí. Orgánico es todo lo que es tan natural, por llamarlo. Entonces todo lo que se descompone, hojas, el papel es inorgánico, sino las hojas de la cebolla, todo lo que son los residuos de fruta, de comida, eso es orgánico. Los bombillos usados se consideran peligrosos, todavía no lo he explicado. ¿Mm? Entonces, los residuos peligrosos son todos los que... Hay una clasificación que se utiliza que es la CRETIP,
quiere decir corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y patógenos, ¿correcto? No, el plástico es un residuo inorgánico, Andrés, es inorgánico. Más o menos, pero aquí no, nosotros no hablamos de chomps, Alex. No, no que yo sepa. Aquí no. Las pilas también son peligrosas. Entonces, todo que son bombillos usados. eh, Todo lo que son las pilas, residuos de aparatos eléctricos. Mm, Porque ese es biológico. Es material biológico y no sabemos si está infectada la persona que la que se le cortó el cabello. Entonces se considera peligroso. Ingrid. ¿Mm? Y el inerte es el que no, no es peligroso, que es básicamente lo que tenemos en las casas. ¿Correcto? Pero también hay otra clasificación. Eso es peligroso. Correcto, Catalina. Eso es peligroso, eso es biológico. Y eso es peligroso. No, no, no que se pueda volver bomba, pues. Tampoco. Corrosivo es como los ácidos, por ejemplo, que tú cae y empieza a corroer, a comerse algún otro material. No, recuerda que aquí estamos hablando de residuos sólidos, entonces los gases no entran en esta clasificación. Sí, las priglas son peligrosas, Danilo. Bien, pero hay otra clasificación que es según su origen. Entonces tenemos residuos domésticos, que son los que se generan en las casas. Inerte es una hoja de papel, inerte es todo lo que no hace daño en realidad, casi todo lo que botamos. Bueno, los peligrosos, para en general, todos los residuos peligrosos tienen una disposición diferente. Esos tienen que ir a unas celdas de seguridad especiales o en algunos casos los hospitalarios son cremados, son calcinados, ¿correcto? Las pilas y baterías van a unas celdas de seguridad donde se neutralizan y se entierran. La exposición es un poco más costosa. ¿Mm? Sí, no, bien, Valentina, uno debería disponer las pilas donde tú las dispones. Estás muy bien. Las baterías de los celulares también. Bien, entonces según su origen están los domésticos que son en las casas, los comerciales que son en establecimientos comerciales. eh, bueno, entonces no llamemos carulla, llamémoslos almacenes de cadena, Natalie. Un residuo inorgánico, una caja. El tetrapack es inorgánico. El plástico es inorgánico. Por eso es que ahí es donde viene el complique, Rafael. Ya te voy a explicar. Entonces, los industrial son de las industrias, el hospitalario de los hospitales. ¿Mm? La basura espacial es muy importante, ¿cierto? Porque existe. Sí, existe la basura. Ahorita en esta época existe la basura espacial, del espacio. Sí, la urea entra en orgánico, Catalina. Ingrid, hay empresas que se encargan de la recolección de esos residuos hospitalarios, y ellas lo llevan, cuando son así orgánicos y hospitalarios, por lo general se hace la crema, si ya les había explicado, se creman
se calcinan y se le hace una disposición en celda de seguridad. Y tenemos los residuos de construcción y demolición. Esos son bastante difíciles de tratar. Esos toca llevarlos a escombreras. Eso no se pueden botar así nomás, ¿cierto? Esos se llevan a escombreras. Eso dicen, José Alejandro. Eso dicen. Son clasificaciones, porque hay residuos inorgánicos que son peligrosos, pero hay residuos inorgánicos que son inertes. Inertes es que no generan daño. Es diferente. Puede ser inorgánico peligroso o puede ser inorgánico inerte, ¿correcto? Bien. Todo eso, Blanca. Porque Porque esa ya no se puede reutilizar, no hay forma de hacer una separación ni nada de esa cuestión. Manuel. Ah, no, Manuel no, ¿quién fue el que me dijo? Dylan. Bien. Entonces, como ven, hay mucho tipo de clasificación. Nosotros debemos hacer esa separación en nuestras casas, ¿cierto? Y es muy fácil. Pues no les digo que tengan todas las canecas que están aquí. No les digo que tengan todas las canecas que están aquí porque aquí tengo peligrosas, latas, latas de metales, vidrio, plástico, papel y cartón, ordinarios inertes, biodegradables u orgánicos. ¿Correcto? Sí, correcto. Cristian, ese es un ejemplo para Fanny. Tienen disposición especial toda esa basura. Toda esa basura tiene disposición especial. No, pues es que esto no se genera, nosotros no generamos basura espacial aquí. Yo le estoy dando un ejemplo de cuáles son los que nosotros generamos. Ordinarios e inertes son como por ejemplo las servilletas. Ese es inerte. Una servilleta que está untada de comida es un ordinario inerte. Y eso sí es basura, eso no se puede reciclar. ¿Correcto? Laura, ese es el ordinario inerte. Pero nosotros con que en la casa separemos los reciclables de lo no reciclable es suficiente. Con que tuviéramos la reciclable y no reciclable es suficiente. La tinta es peligrosa, Kevin, porque es una sustancia química. El papel higiénico, Dalia, si nosotros fuéramos estrictos, el papel higiénico entraría en residuo peligroso. Ya ves que no, eso es lo que, bueno, volviendo sin entrar al tema de la política, esa era la idea del exalcalde de Bogotá, que pudiéramos separar y que al relleno solo llegara lo que fuera basura, es decir, ya no fuera residuo, sino basura, lo que ya no vamos a utilizar, y poder dar unas concesiones para reciclar. No quiere decir que eso sea bueno o malo, yo no estoy hablando de política, esa era la idea, y como idea era buena. La implementación fue de lo peor, pero la idea era buena. Es verdad, Génesis tiene razón, acá no se sabe. No se sabe y ese es el problema, por eso es que es bueno sería la campaña. Perfecto, Valentina, así es que toca. En muchos conjuntos llegan mucha gente, los recicladores, a separar eso, aunque les quedaría mucho más fácil si nosotros desde la casa lo separamos. Y ellos cogen todo lo reciclable y dejan la basura, el residuo que ya va para el relleno, que es un porcentaje bastante alto, un porcentaje bastante alto de lo que en realidad debería ir a parar a un relleno sanitario. Pues es una idea, imagínate el costo cuánto sería. Bien, la lectura es la misma, ¿quieren que la volvamos a hacer? Es la misma lectura de las preguntas pasadas.
Ordinarios son comunes. Residuos de servilleta, papel, eso es ordinario. Papel que está contaminado con algo que no se puede reciclar. Entonces no hacemos la lectura, ¿cierto? Listo, vamos a seguir entonces con las preguntas. En las zonas rurales y pequeños pueblos la producción de desechos es significativamente menor. Y los costos de recolección son muy altos respecto a ciudades. Igualmente, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente, cerca del 80% de los residuos corresponde a materia orgánica frente al 50% que representan las ciudades. Teniendo en cuenta lo anterior, para estas zonas lo más apropiado sería A. Incentivar el tratamiento de la materia orgánica para la producción de abono. B. Mejorar vías de comunicación para facilitar la recolección de residuos. C. Diseñar un programa en el cual una vez a la semana los campesinos lleven los residuos hasta la cabecera municipal. D. Promover programas de secado de la basura para que después sea incinerada con mayor facilidad. Juan Manuel está tan seguro y Santiago que responden 2 veces. Coffee and TV Film. Pues claro, si yo tengo 80% y ese 80% lo puedo utilizar como abono orgánico, esa es la respuesta, pero tengo que saber separarlo. Y si yo ese 80 lo utilizo como abono, pues nada más está llegando el 20% a los rellenos. Si ven cómo es de fácil, si yo separo, ¿cómo va a ser? Correcto, Luis Fernando. El compostaje. Miremos esta. En los estudios para la ubicación de relleno sanitario, además de las condiciones que faciliten la realización de la labor, se tienen en cuenta algunos factores excluyentes que permiten descartar los sitios donde no es recomendable su construcción. Entre estos sitios se encuentran las zonas de protección de agua, zonas militares, lugares a distancias menores de 200 metros de asentamientos humanos o monumentos culturales y religiosos. Si fuese a construir un relleno sanitario en el área que se esquematiza a continuación, ¿usted sugeriría hacerlo en dónde? ¿Se jubila si no la hace? Vamos a analizar. Dice, no es recomendable entre estos sitios se encuentran zonas de protección de agua, zonas militares, lugares a distancia de 200 metros de asentamientos humanos o monumentos culturales. Es decir, la 4 no es porque miren, aquí hay un monumento. Entonces la 4 no es. La 2 está muy cerca a la zona urbana. ¿Cierto? La 1 está muy cerca a los ríos. Entonces la respuesta es la C. Pasa solo una carretera, ¿cierto? En donde puede ser más fácil para llevar los residuos y lleguen, ¿correcto? No tienes que jubilarte, Paul. La recarga acuífera, Daisy, consiste en que el agua se infiltra en la tierra y recarga las grandes reservas que hay de agua subterránea. Eso es la recarga acuífera. Uy, Ariadna, no, yo manejo algo. Chapaleo el francés, pero como para dar clases no alcanzo. Bien. Miremos otra pregunta. En las grandes ciudades se produce más basura por habitante día que en los municipios pequeños y las zonas rurales, debido a que el consumo de alimentos y vestido aumenta con la calidad de vida para todos los habitantes de las ciudades.
La menor distancia a los centros de abastecimiento facilita un mayor consumo de alimentos en las ciudades. El empleo de papel, cartón, plástico, vidrio, metales y otros recipientes o empaques es mayor en las ciudades. La concentración de la población hace que se produzca una mayor cantidad de basura en las ciudades. Un monumento, qué sé yo, un monumento puede ser aquí en Colombia, monumento puede ser la iglesia de las Lajas, por ejemplo. Casi todos se van con el Cristo Rey en Cali, correcto. Correcto, Kevin. Casi todo ponen la D, ¿cierto? C, O, D. Miremos. El consumo de alimento y vestido aumenta con la calidad de vida. Eso no tiene nada que ver con el tema. Entonces la A la descartamos. ¿Cierto? La menor distancia a los centros de abastecimiento facilita un mayor consumo de alimentos en las ciudades. No, eso es falso. Ahora miremos esto. El empleo de papel, cartón, plástico, vidrio, metales y otros recipientes o empaques es mayor en las ciudades. O la concentración de población hace que produzca una mayor cantidad de basura en las ciudades. No, porque así, por ahí alguien lo dijo, así hubiera mayor concentración, ¿cierto? Estamos hablando de habitante día, o sea, estoy tomándolo por individuo. O sea, la D no es. En cambio, en las ciudades utilizamos muchas cosas como de plástico, de cartón y lo vamos botando. En el campo no, en los municipios pequeños no, ellos conservan. La respuesta es la C. La C de Chief, correcto, don Chief. ¿Vale? Bueno. Bien. ¿Qué no te queda claro, Manuel? Una cuenca hidrográfica hace referencia a, digamos, la zona de influencia de un río, incluyendo todos sus afluentes. Dime, Elian. No te estoy ignorando, dime. Ah, bueno, porque estoy hablando, así hubiera una mayor concentración de habitantes, así hubiera 1000 habitantes, 2000, 3 millones, yo estoy hablando de la cantidad que se produzca por habitante, no me importa la concentración, ¿correcto? En cambio, en las ciudades sí estamos muy acostumbrados a utilizar muchos recipientes de plástico, de otros que íbamos botando, ¿correcto? Fabián. Monumento es cualquier cosa o un sitio de peregrinaje religioso como las Lajas o un monumento como el Cristo Redentor. Sí, monumento, cualquier cosa donde vaya a ir gente a visitarla. Eso es un monumento. ¿Con cuál de los criterios de protección ambiental que aparecen en la columna de la derecha está más relacionada cada una de las siguientes de medida de manejo de los residuos sólidos? Una vez depositados los residuos en el relleno sanitario, cubrirlos inmediatamente. Seleccionar los residuos en las fuentes generadoras separando los materiales reciclables de los no reciclables. Reciclar los desechos como el papel, vidrio, acero, plástico, entre otros. Instalar los rellenos sanitarios lejos de los cuerpos de agua y las zonas de recarga de acuíferos. Disminuir los riesgos de contaminación por lixiviados. Evitar el aumento de
lixiviados a causa de las lluvias, disminuir las cargas de contaminante en el ambiente y aumentar la eficiencia de sistemas de manejo de residuos sólidos. Entonces, ¿cómo va? Entonces, vamos a mirar. Una vez depositados los residuos en el relleno sanitario, cubrirlos inmediatamente. ¿Con qué irá esa? Si yo los cubro, ¿disminuye el riesgo de contaminación por lixiviados? No, ¿cierto? Entonces ya sabemos que en 1 no va con A. Por lo tanto, la A no es. ¿Será que si yo deposito los residuos, evito el aumento de lixiviados por causa de las lluvias? Sí. ¿O será que si yo los cubro inmediatamente, disminuyo la carga de contaminantes en el ambiente? No. Entonces la D no es porque la 1 no va con la C. Ahora miremos la 2. Selecciona los residuos en las fuentes generadoras separando los materiales reciclables de los no reciclables. ¿Con qué tiene que ver? ¿Será que tiene que ver con aumentar la eficiencia del sistema de manejo de residuos o tendrá que ver con disminuir la carga de contaminantes al ambiente? Pues tiene que ver con aumentar la eficiencia del manejo de residuos sólidos. Entonces la C no es y la respuesta es la B. Si es que no nos tocó ver todo, revisar, sino vamos descartando. Fácil, sencillo. ¿Correcto? Muy sencillo. Sin enredos, esto es fácil. La D no puede ser. No concuerda nada. ¿Qué necesitas que te explique, Andrés? No puede ser la D, básicamente porque tapar los residuos no implica que disminuye la carga contaminante del ambiente. Pero si no te queda claro eso, entonces el hecho de que yo seleccione en la fuente no deja de aumentar el lixiviado porque yo seleccione. ¿Sí? Entonces no concuerda ni la 1 con la C ni la 2 con la B. Entonces ya por ese lado la D no puede ser. ¿Correcto, don Chief? Gaby, los lixiviados es ese líquido que se produce en la basura cuando se descompone, la basura orgánica. Bueno, en realidad casi toda la basura. O como dice Cristian, es el juguito de la basura. ¿Mm? Esos son los lixiviados. Bien, continuemos. No, yo no te regaño, Chief. A nadie regaño. Bien, continuemos. Considerando la problemática general de las basuras en Colombia, la mayor responsabilidad para el manejo y disposición de los residuos sólidos recae sobre la administración municipal, pues es la encargada de ejecutar la política ambiental y de servicio a nivel local. Las empresas recolectoras de basura, pues no siempre la calidad de cobertura del servicio son adecuadas. La comunidad en general, por falta de sensibilización sobre el potencial económico de los desechos. Los medios de comunicación por la difusión de inadecuados hábitos de consumo que generan mayor cantidad de basura. Digamos que descartamos la B. Las empresas recolectoras de basura solo recolectan, ellas transportan la basura de un punto a otro. No tiene nada que ver con que no haya cobertura o si haya cobertura. Y descartamos la D, ¿cierto?
¿Por qué descartamos la D? Porque los medios de comunicación no tienen nada que ver, o sea, la responsabilidad de que no difundan no tiene nada que ver con que nosotros no sepamos. Ahora miremos cuál de los dos. ¿Será la administración porque no encarga la política ambiental y servicios a nivel local? ¿O será la comunidad en general porque no tenemos una sensibilización al potencial de los residuos? La A. Ay, amor traicionado, pero José, hoy está despechado. Sí, sí, sí. La administración municipal tiene una responsabilidad grande, porque pues sí, es la que se encarga de ejecutar la política ambiental y de los servicios. Pero para la disposición de residuos, ¿qué? Pues la mayor responsabilidad es la de la administración, no de la comunidad. Aunque la comunidad debería hacer la separación. Es la mayor responsabilidad y dentro de la política ambiental debe estar la de sensibilización a la comunidad en general. ¿Correcto? Miremos esta. Los residuos considerados como de alto riesgo son aquellos desechos generalmente industriales que contienen materiales o elementos tóxicos inflamables, patógenos, explosivos o radioactivos. El manejo de estos residuos implica una cuidadosa manipulación, tratamiento y disposición final. Ante la creciente generación de residuos peligrosos a nivel mundial, una alternativa responsable, eficiente y que podría adoptar cada país que genere residuos de esta naturaleza sería exportar los residuos de los países desarrollados para que estos se encarguen de su tratamiento, reutilización y eliminación, construir basureros alejados de zonas industriales para depositar exclusivamente este tipo de residuos, optimizar los procesos de reciclaje en el sector residencial y comercial disminuyendo el volumen de estos residuos, reutilizar algunos residuos en procesos industriales y evitar mezclar desechos que puedan producir reacciones peligrosas. En la política ambiental puede estar en la política ambiental puede estar, eh, digamos, el castigo a los que no cumplan. Bueno, aquí vamos a descartar fácilmente esta, la A. Los residuos peligrosos no pueden traspasar fronteras. ¿Mm? La A no puede ser. Y construir basureros que simplemente produzco y produzco y produzco y se llenan y voy cambiando y voy cambiando y voy cambiando. Entonces, la B tampoco es. Optimizar los procesos de reciclaje en el sector residencial y comercial, disminuyendo así el volumen de estos residuos. La pregunta es, ¿los residuos tóxicos, inflamables, patógenos, explosivos, reactivos se producen en el sector residencial y comercial o se producen en el industrial? En el industrial, ¿correcto? Entonces, no tiene nada que ver el reciclaje de estos elementos en el sector residencial ni comercial. La respuesta es la D. Bien. Entonces, jóvenes, ya con esta terminamos la clase de hoy. Recuerden, si tienen preguntas, envíenlas al correo biología@puntajenacional.co. ¿Correcto?
Ahí los vamos a responder. Las preguntas que me sirvan para las clases las estoy seleccionando. Y nos vemos dentro de 8 días en el próximo martes de la alegría. Pero hay algunos que se pueden reutilizar. No digo que todos, pero un porcentaje sí se puede utilizar. Listo, van, hasta luego, Danilo, Sergio, Angelina, Esteban, Ania, Juan Camilo. Listo, no se lo olviden darnos like para volvernos famosos a puntaje nacional. Listo. Entonces, nos vemos, Andrés, nos vemos, Juan Manuel, Diana, Dylan, Jessica, Laura, que estén bien, que descansen, que tengan muy buena noche y nos vemos en una... Ariadna, la marca de tableta es una Wacom. ¿Listo? Entonces vamos a luchar por la beca, Rafael. ¿Listo? Que tengan buena noche. Hasta luego. Que estén bien. Nos vemos.